al Señor, usted va a vivir para siempre. Crean lo que es así. Y dice la Biblia que este hombre, Moisés, ahí va, llorando y sufriendo por el proceso que Dios lo tenía. Pero ahí estaba, sirviéndole a Dios. ¿Saben? Es lindo que Dios nos permita. Yo, cuando se me presentan dificultades, problemas, yo pienso en algo, un versículo. Que hay problemas, hermanos, que a veces lo llevan a uno, sin que nada le esté pasando en la iglesia, a retroceder. Y sin que nadie nos mire mal, porque de pronto te dicen, no, de pronto no. Y siempre Dios me trae un versículo y me dice, ese versículo que está en Salmo, y dice, los malos no estarán en la congregación. Cuando una persona ya no aguanta, ya se va a perder, porque en su corazón había maldad. No pudo renunciar a la maldad que haría, no pudo despojarse de la maldad. Si usted lee, mire, eso lo dice Salmo 1, se lo voy a leer. A veces se me olvidan los versículos. Y ese versículo me anima a mí a avanzar. Mira aquí, Salmo 1 dice, el 4, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay personas que tienen en poco la obra de Dios. Otra iglesia. Hermano, pero esto que estamos nosotros haciendo es un privilegio. Que usted esté sentado en esa silla es un privilegio. Eso no es su fuerza. Ni que usted haya dicho, me voy a ir para la iglesia. Usted sí tomó una decisión y Dios vio esa decisión. O no que usted haya dicho, yo voy a ser cristiano. No es suyo. Entienda, es Dios. Jóvenes, ustedes que estén aquí, no es porque su papá se convirtió o porque su tía le invitó. No. Es porque Dios tiene un propósito con él. Y Dios organizó todo para que usted estuviera aquí. Vive Cristo para siempre. Y de pronto mi esposo dice, yo no me convertí en iglesia, pero de la iglesia donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está. En cierta parte era una iglesia, porque la iglesia somos muchas personas reunidas adorando a Dios. 2 o 3 de ahí en adelante. Es un privilegio. Déjense formar, déjense enseñar. Usted que está aquí, hermanos, ustedes que Dios los ha traído aquí, déjense. De pronto no es que mi esposo tenga el conocimiento, yo lo tenga, no, pero el Espíritu de Dios sí lo tiene. Y Dios lo va a enseñar, Dios lo va a formar. Porque Dios quiere que usted hoy no sea el mismo de mañana. Dios quiere eso. Amén. Y dice la palabra de Dios que este hombre, Moisés, iba atendiendo el llamado de Dios, sufriendo y llorando. Porque yo me imagino, pobrecito, que tenía un pueblo a cargo y el pueblo no obedecía. Al contrario, se levantaban en contra de él. Eso tiene que ser, eso es terrible. Eso es terrible. Y Moisés, vea, aprendió tanto la sujeción a Dios y el amor a Dios, que él callaba y Dios peleaba por él. Hasta tal punto que le hicieron perder la entrada a la tierra prometida. Porque Moisés se airó, porque ya lloraban si no querían comer maná, lloraban porque no tenían agua, lloraban porque querían comer carne, lloraban porque Dios hablaba por medio de Moisés. Por todo lloraba el pueblo de Israel y se quejaban. Y Dios decía, y Moisés, hasta Dios decía, ya los voy a destruir, pero ya no hay qué hacer con ellos. A veces nosotros como pueblo de Dios estamos así, somos inconformes. Dios nos está dando, Dios nos está ayudando, Dios nos está formando, y en vez de darle gracias a Dios, lo que hacemos es quejarnos. Nos cae la queja, avanza. Eso es pecado, hermano. Usted sí sabe, eso es pecado. Y ahí en Santiago dice que ninguno se queja en contra de su hermano. Y a veces nos cae la queja y la queja, es que fulanito, es que... O hasta el esposo, es que mi esposo, los hijos. O los hijos, los papás, es que mi papá, mi mamá. No. Eso nos falta es humillarnos a Dios. Vive Cristo para siempre. Vamos a seguir aquí donde empezamos. El 28 dice, entonces Pedro, ahí Marcos. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, léalo hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra,
por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecución y en el siglo venidera, la vida eterna. Es tremendo. O sea que lo que usted hace para Dios es en vano. No, no. Hay gente que ni ofrende ni diezma porque dice, yo no le voy a dar comida a ese pastor. Usted no le da al hombre, usted le da a Dios. Y Dios le va a recompensar. Hay otro que dice, no, yo para qué voy a ir a escuchar la palabra de un hombre. Pues, hermano, Dios no va a dejar su trono para venir. Ya lo hizo, Él mandó a su Hijo. Ahora envía a los profetas que somos nosotros. La profecía más segura, ¿ven? La palabra de Dios. Sino que lo malo es que el hombre se pervierte. Y por eso usted tiene que leer la Biblia para que no se deje engañar. Para que no venga fulanito de por allá y le predique lo que no tiene que predicar y usted trague entero. No, lea la Biblia si lo que le están predicando es cierto. Pero como ni eso nos tomamos la delicadeza. Somos buenos para murmurar, para hablar, para quejarnos. Pero no nos tomamos la delicadeza de leer la Biblia. No nos la tomamos. Algo de pronto no nos pareció. Eso no me parece. No es que a usted le parezca, es lo que dice la palabra de Dios. Lea la Biblia, léala. Que ahí usted va a entender que lo que se le está diciendo es verdad o es mentira. Ayer le predicaba a un hermanito. Le predicamos a un hermanito y me dijo, le dije yo, hermano, a él le pasó un caso con mi iglesia. Hermano, mire lo que dice la Biblia. Hermana, ya yo no creo a nadie, ni a nada. Porque ya con tantas cosas que me han pasado, yo le dije, no me crea a mí, ni le crea a nadie, lo felicito, créale a la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Y empecé a leerle la condición que estaba en la palabra y se quedó, vea. Ah, sí. Porque yo no le creo a nadie. No es que usted no tiene que creerle a nadie. Usted no tiene que dejarse embaucar de nadie. Usted tiene que leer la Biblia. La palabra más profética es esta, vea, la Biblia. Sino que como estamos en ese nivel espiritual mediocre y la Biblia leemos, triste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos? No podemos muchas veces. Entonces, es necesario, hermano, que usted pueda entender y atender al llamado de Dios. Antes de terminar, otro llamado especial. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sabe qué le estaba diciendo a Abraham? Dios a Abraham, vete de tu ciudad, de tu nación, vete. Tremendo, ¿ah? Imagínense, yo me ponía, el Espíritu Santo me hablaba en ese pasaje bíblico y yo decía, Dios mío, si al hermano se le dice, hermano, mañana va a ayunar hasta las 6 y el hermano no quiere. Ahora, ¿qué tal? Dios le diga, vete de tu casa, vete de tu parentela, vete y te mando para allá. Si uno no obedece en lo poco, uno no va a obedecer en lo mucho. Eso es mentira. Cuando Dios hace el llamado a Abraham es porque vio disposición en el corazón de Abraham. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y fue tanto la obediencia de Abraham, hermano. Este hombre fue tan obediente que fue llamado padre, ¿qué? Padre de la fe, ¿eh? Padre de la fe. Porque cuando Dios le dice, le hizo el llamado sencillo y empezó a rebelarse. Abraham vivía en tierra de Ur, de los caldeos, dice la Biblia. Eran idólatras. De allí Dios los saca porque lo que Dios iba a hacer con él era algo especial. Lo mismo que Dios va a hacer con usted. Y Dios no le está diciendo a usted, salte de tu casa, vete de la Nevada, vete de Valledupar. No. Y si Dios lo está haciendo, hermano, dígale, Señor, confírmame. Y lo que es de Dios es perfecto. Amén. Dios no es un Dios de confusión. Si Dios lo lleva, cuando Dios nos lleva a nosotros a Bosconia, mi esposo le decía, bueno, ya se lo mostraste a todo el mundo, muéstramelo a mí. Dios se lo mostró y allá Dios nos bendijo. Sino que faltó más humillación. Amén. Y dice la Biblia que cuando Dios le habla a Abraham que se vaya, era porque Dios iba a hacer, a través de él, iba a hacer algo extraordinario. A través de él, imagínense que dice la Biblia que como Dios le iba a tapar algo a él, iba a esconder algo a él. Si él todo se lo decía a sus hijos, todo se lo enseñaba. Lo de Dios, pues hablando de lo de Dios. Era un hombre que no callaba nada. O sea, lo primordial para Abraham era Dios. Amén. Y Dios no le está diciendo a usted, váyase de su casa, no. Pero Dios le está diciendo, salte del mundo. No hagas esto, no hagas aquello. Escuche la voz de Dios. Escúchela, hermano. Usted no tiene
ese don de ver lo que viene a futuro, pero Dios sí lo sabe. Y si Dios lo está moviendo y si Dios le está diciendo, es por aquí que yo quiero que tú camines, es porque Él sabe lo que el enemigo tiene preparado para usted. Él sabe lo que viene para usted. Fuera de Jesucristo lo que hay es dolor, tristeza, desolación. Puede usted tener todo el dinero que usted quiera, puede tener la casa más linda, eso no sirve. Porque ¿de qué le sirve al hombre tener todos los bienes y su alma esté sumergida en la tristeza, en el odio? ¿De qué le sirve? Gloria a Dios. No sirve de nada. Y Dios quiere librarle a usted de todo lo que malo que el enemigo le trae. Pero Dios necesita tenerlo, como dice el Salmo 91, escondido bajo sus alas, bajo sus alas, ¿sí? En el hueco de su mano. Dice, el que habita en el abrigo del Altísimo, que usted habite, que usted more, que usted viva. Eso es lo que Dios necesita. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cristiano? Hablemos del cristiano, ¿no? Dios le está hablando, es por aquí. Y el cristiano, no, ya no quiero, es aquí. Hijo, es por aquí. No, váyase por aquí. Yo el otro día meditaba, hermano, y le decía, yo no sé, una vez creo que hablé con la hermana María. Yo le doy gracias a Dios por el pastor Gabriel, ¿no? Dios lo bendiga. Porque si ese hombre no me hubiera enseñado a mí la oración y el ayuno, Dios lo enseñó, me lo enseñó a través de él. Yo no hubiera podido aguantar a ser cristiano, no hubiera podido. Porque en la carne es muy difícil. Miren, los pensamientos, vamos a ver tantas cosas terribles, ajenas a Dios. Que lo que quieren es, tú sabes que el diablo trabaja con la carne. Y el diablo le pone muchas cosas en la mente al ser humano. Pero cuando el hombre, el cristiano se humilla a Dios, a buscar a Dios en ayuno, en oración, buscar la presencia de Dios, hermano, allí hay victoria. Ay, allí hay victoria. Pero qué triste, ¿eh? Dios mío. Una hermanita nos contaba un testimonio y decía, hermana, yo me convertí hace 4 años. Y hace 4 años mi esposo dejó de hablarme. Me habla por ahí de vez en cuando. Mi hijo que iba a la iglesia le dice, hermana, métase en ayuno y oración. La única manera, hermano, usted quiere soportar las luchas, las pruebas, las tentaciones, lo que hay allá en el mundo del diablo para usted y para mí. Busque la presencia de Dios. Atienda el llamado que Dios está haciendo. Atiéndalo. Yo sé que tiene que trabajar, atender a los niños, la casa. Hágalo. Se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer la una sin dejar de hacer la otra. Se puede. Usted está lavando los chismes, Señor, yo te doy gracias. Señor, te bendigo. Quedó libre, no se pegue en ese celular. Tírese de rodillas. No desperdicie el tiempo. Que los días son malos. Aproveche el tiempo, busque el rostro de Dios, enciérrese en su cuarto. Y si usted dice, hermana, en mi casa no me dejan orar, pida la llave y véngase para la iglesia, que bastante sola que vive todo el día, esperando que un hermano se arrodille, Señor, y clame. Usted no se acuerda de la historia de Ana, no, se acuerda de la historia de Ana, ¿verdad? Usted no se la sabe, se la voy a contar. Dice la Biblia que Ana iban a hacer todos los años sacrificio, la mamá de Samuel. Era un sacerdote, y dice la Biblia que llegó y se fue para el templo a orar, porque su alma estaba confundida, estaba muy triste, angustiada, porque Penina, que podía tener hijos y ella no podía tener, la angustiaba, le decía, no puedes tener hijos. Yo sí. Y dice la Biblia que Ana, en su desespero y en su agonía, ¿sabe qué hizo? Se fue para el templo y se arrodilló a orar, a orar y a gemir, porque ni siquiera oraba. Dice que no movía la boca del desespero que tenía. Y el sacerdote de la Biblia le dijo, estás borracha, estás ebria, no vengas a la iglesia ebria, hija mía. Y ella le dijo, no, Señor, yo no estoy ebria, estoy angustiada, estoy triste. ¿Y dónde estaba pasando su tristeza? De rodillas. Dice la Biblia, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Sabe por qué estamos aquí y el que está aquí se está desganillando y usted está así, que ni ganas le da de abrir la boquita? ¿Sabe por qué? Porque los problemas y lo que usted tiene en su mente no le da la libertad para adorar a Dios. No le da la libertad. Eso es lo que pasa. Usted llega y empieza a acordarse de aquella situación, de esta. Medio le toca, pero usted no le da la libertad. Entonces, hay que esforzarse de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, hermano. Vamos a terminar. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ay, le voy a regalar un versículo. Dice, yo se lo dije, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
Y dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Hay cosas que a nosotros nos parecen bien, pero al final nos damos cuenta que estaba mal, porque no nos dejamos direccionar de Dios. Entonces seguimos el 28, vamos a terminar, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, y tierras con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que todo lo que hace para usted, para Dios, va a ser recompensado. Aquí, con persecuciones, pero Dios lo va a recompensar. Y allá en el reino de los cielos con la salvación. Y le voy a regalar otro versículo. Ya vamos a terminar. Gloria sea al Señor, aleluya. Eso me duerme, no se me duerme. Miren lo que dice aquí. Dice, por lo cual, eso lo decía Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, le decía, es el capítulo 1, versículo 11, dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad, y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Dios? Que usted y yo seamos dignos del llamado que nos ha hecho. Eso es lo que Dios quiere, pero eso hay que pagar, eso es un precio. Gracias, mi amor. Eso es un precio que hay que pagar. Eso no se consigue viendo televisión, viendo YouTube, internet, no.